Ahí estamos, ahora sí. ¿Cómo está, chato? Muy bien. Luis, no sé qué he tocado, que no te veo. A ¿No ver, me ves? ¿No me ves? Pues no. has tocado en algún sitio, has tocado en algún sitio que no me ves. Bueno, no pasa nada. Jaime, Vale, para bueno. no entretener mucho más, ¿no? Que hemos demorado esto y encima con otra cuenta diferente, ¿vale? Bueno, pues Jaime, os presento, chicos, aquí a Jaime Camarasa. Un crack, un profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional, porque Jaime yo creo que es de los más internacionales, porque además como habla un perfecto inglés, pues Jaime ha estado en la sede nuestra que tenemos en Bangkok, en Hong Kong, perdón, en Hong Kong. Jaime ha estado en Israel, en la sede que tenemos en Tel Aviv. Jaime ha estado, por supuesto, en Canadá, en Calgary. Jaime, en inglés, ¿dónde has estado también? ¿En algún punto más por ahí? En Alemania intentamos Efecti- también dar algún curso, sí, en Alemania estuvimos y Exactamente. sí, ha señalado todos los puntos Sí. Y en bueno, los que he estado. y por supuesto, pues todo lo que es el habla hispana, Latinoamérica, etcétera, etcétera, y Portugal y Brasil, Portugal e Italia, ¿no? O sea que Jaime, uno de los grandes profes que tenemos y con gran orgullo os lo quiero aquí presentar. Y Jaime además es conocedor porque además ha sido el que en el programa nuevo de la escuela, sabéis que estamos haciendo muchísimo material grabado, sobre todo en esas partes que no necesitan una presencialidad, ¿no? Que podemos grabarlo, y partes de anatomía, de fisiología sobre todo. Gran conocedor Jaime de la fisiología en el sistema ginecológico, y bueno, también aunando con muchos conceptos que hoy por hoy la evidencia científica nos va diciendo, pues todo eso lo hemos incluido en el programa de la escuela y concretamente de momento en el programa de cuarto año, que es la esfera ginecológica. Ahora, como clínico, como todos en la escuela, somos clínicos, somos docentes, pero primero hemos sido clínicos y seguimos siendo clínicos, con lo cual esa experiencia clínica parte de la medicina basada en la evidencia clínica, no hay que desecharla, chicos, esto ya lo dice el propio grupo Oxford de medicina basada en la evidencia. Bueno, pues Jaime, como gran clínico que eres, mi pregunta primera, ¿con qué frecuencia observas problemas musculoesqueléticos, ojo, pero asociados a disfunciones de origen ginecológico, Jaime? Sí. Luis, lo primero agradecer a la escuela la oportunidad de estar aquí departiendo y compartiendo un rato muy agradable. Gracias a ti. Gracias también por la oportunidad de permitirme desarrollar parte del contenido de ginecología. Es un tema que a mí personalmente me satisface, me gusta mucho trabajarlo clínicamente y bueno, le hemos dado un formato que yo creo que es bastante atractivo. Me gustaría invitar a aquellos que nos estén viendo que les interese introducirse en el campo de la osteopatía, que miren la oferta formativa de nuestra escuela en este sentido, la parte musculoesquelética, la parte visceral, los puntos de encuentro de estos campos. Y bueno, eh, agradecer el gran trabajo de Pablo Escribá, tuyo, de todos los colegas que le habéis dado una dinámica, un contenido muy atractivo. Yo creo que me toca como profesor seguir estudiando porque ahora tenemos que hincar codos con toda la introducción de conceptos de neurodinamia, de aproximación al dolor, de ejercicio terapéutico, de revisiones sistemáticas, evidencia científica, todo lo que hay que es muy provechoso y muy válido a nivel clínico. Sin más dilación, yo lo que te diría respecto a mi clínica, eh, efectivamente, lo que en el campo visceral, en el segundo orden encuentro mucha incidencia y prevalencia de disfunción ginecológica que acarrea sintomatología. Vamos a ver a nivel musculoesquelético, que es lo que al papel del fisioterapeuta más le llama la atención, pero veremos otro montón de elementos, no solo músculos esqueléticos, ya veremos repercusiones de hormonas sexuales en el tejido conectivo, en la tiroides,
en el órgano ginecológico como tal, en piel, en pelo, en diferenciación de células madre, en otros ejes neuroendocrinos, en conducta, en psique, en emociones. Todo eso está bastante controlado por la correcta fisiología, el desenvolvimiento correcto de hormonas, o al revés, la fisiopatología. ¿Qué es lo que más veo a nivel clínica? Disfunciones de carácter visceral primarias, más bien digestivas, pero muy seguido viene la parte ginecológica. Y hay muchos elementos de encuentro, ¿no? Vamos a ver que una pequeña insuficiencia exocrina del páncreas, como la activación de las lipasas pancreáticas, ya puede generar una carencia de absorción de omega 3 y de vitaminas liposolubles, y eso es un perfecto caldo de cultivo para una incorrecta para un incorrecto manejo de la inflamación y por ello finalmente de la resolución del desorden, bueno, perdón, del desorden, de la situación concreta inflamatoria, fisiológica al fin y al cabo, pero inflamatoria del endometrio en cada ciclo, ¿no? Se sabe que necesitamos un mínimo de un 8% de omega 3 incorporado en la membrana del glóbulo rojo para poder asegurar que la inflamación y la regeneración va a ser satisfactoria, sin signos clínicos, sin ningún tipo de disconfort. Y hay hay un especial link entre cómo resuelvo el proceso inflamatorio, fisiológico preinflamatorio, repito, al fin y al cabo, del endometrio y cómo reparo cualquier otro tejido en mi cuerpo. Y hay una relativa correlación entre la mujer que más signos clínicos sufre en el tiempo menstrual con la mujer que estadísticamente, científicamente demostrado, más cesáreas también se pronostica que tenga a posteriori en la vida, ¿no? Entonces vamos a ver que sí hay una alta incidencia y prevalencia de disfunciones ginecológicas que nos dan un elenco muy amplio de signos clínicos como vengo señalando, ¿no? Vamos a ver que hablaba de puntos de encuentro entre la esfera digestiva y la ginecológica. Vamos a ver que si a nivel de mucosa gástrica soy carente, pues ya no absorberé bien las vitaminas B, los micronutrientes, los cofactores, para tener una buena resolución del proceso, ¿no? Una buena resoliómica. Si la flora intestinal no es correcta, pues también contamina la flora ginecológica o puede generar simplemente un proceso inflamatorio intestinal que veremos que desprotege o abandona el reparto energético al sistema reproductivo y eso modifica la calidad del ciclo, la calidad de la regeneración de los tejidos ginecológicos, la libido, la posibilidad de ser fértil y otro montón de signos clínicos que vamos a ir viendo aquí. Una cosa que me gustaría señalar, Luis, siguen saliendo estudios y me llamó mucho la atención, hace un tiempo buscaba, han hecho un metaanálisis de 96 estudios publicados entre el 91 y el 2021 con más de 78.000 estudiantes, el 80% universitarios, y se encuentra, Luis, dismenorrea en el 66,1% de la población. Dismenorrea como dolor vinculado al ciclo menstrual sin patología uterina declarada. Lo que llama la atención es que antes del 2010 el índice, el porcentaje era solo 58,8. Después del 2010 subió 10 puntos en el porcentaje a 68,5, pero entre el 2015 y 2021 sigue subiendo a 71,5%. Ya veremos que está muy vinculado a cambios en el estilo de vida. Y también vemos en la mujer fértil una media aproximada de un 73-75% de sintomatología de tipo premenstrual. Y tenemos que anticipar que son diferentes tejidos diana, diferentes target, los que tenemos que trabajar cuando la sintomatología es puramente menstrual, de cuando es premenstrual o de cuando sea en el pico ovulatorio. No tiene nada que ver la forma de abordarlo y la forma de intervenirlo. Ahora vamos con ello, ¿de acuerdo? Porque es súper interesante. Ahora, fíjate
un poco resumiendo todo lo que tú has dicho, para que veamos lo mal que vamos, ¿no? En vez de tener una sociedad que vamos a mejor en algunas cosas, pero desde luego estamos generando, como bien has dicho, patología. Literal, patología, es decir, la disfunción precede a la patología. Ahora estabas hablando de alteraciones sin tener una patología uterina declarada, pero al final será efectivamente patología uterina declarada. Correcto. Esto, por tanto, el estrés, las alteraciones de los ritmos circadianos a nivel hormonal, esto es vital. Cada vez más yo creo que los clínicos nos estamos encontrando muchísima más gente con este tipo de alteraciones cuando, por ejemplo, trabajan a turnos y sobre todo trabajo a turnos Claro. de noche. Eso rompe absolutamente todos los ciclos circadianos. Esto, una alteración brutal. Fijaros la relación que ha dicho Jaime, ¿no? La relación del eje de ese intestino con el sistema ginecológico, porque si yo efectivamente tengo algunas, bueno, y claro, aquí entraríamos con la alimentación. ¿Cuántos alimentos procesados, cuántos irritantes del tubo digestivo, de la mucosa, que en definitiva alteran ese sistema inmunológico? Generan esa alteración inmunológica y entonces no nos extraña esa persona que nos llega constantemente con cistitis de repetición, con candidiasis, etcétera, 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 por alteración del sistema inmune, que en muchísimas ocasiones el sistema diana lo tenemos en el digestivo, en la microbiota intestinal. ¿No crees, Jaime? Sí, totalmente de acuerdo, Luis. Ahí va más lejos, se sabe incluso que problemas de esta microbiota desregulan completamente la flora de Doederlein, la flora ginecológica, pero la flora oral, la microbiota oral, también es puerta de entrada de gran parte de la inflamación en el cuerpo, ¿no? Va tan lejos como que se puede ver que alteraciones de la flora oral van a generar preeclampsia y aborto en muchas mujeres, o puede generar niños que nazcan pretérmino o niños con bajo peso al nacer. Aparte de que altera, porque al día tragamos 1 litro de saliva o más, y si acumulamos flora patogénica en la boca, pues ya eso se mete en el adipocito o en el glóbulo rojo, migra por todos los tejidos corporales y se ubica en cualquiera de ellos. Se ubica en el hígado y es factor de riesgo independiente para sobrecarga hepática o cánceres de hígado, o para alterar la flora intestinal, o para hernias discales que hemos visto, hombros congelados, artritis, flora patológica que se ubica allí, e igual que esta flora patológica se ubica en una articulación y atrae el sistema inmune con fenotipos proinflamatorios atacando mi articulación o a mi músculo, lo mismo pasa con la glucosa. La glucosa que estabas comentando de la alimentación, cuando es alta, es situaciones de hiperglicemia, el cerebro entiende que son situaciones no normales, el sistema inmune lo identifica como aquí pasa algo y ataca a esa articulación donde por gradiente de presión la glucosa se ha infiltrado y acaba destruyendo esa articulación. Volviendo al tema que señalabas, Luis, alimentario, me llama mucho la atención respecto a la incidencia y prevalencia creciente de esta sintomatología musculoesquelética, pero también, repito, más fibroadenomas, más miomas, más endometriosis, más alpingitis, más dismenorrea, más cándida, más infecciones de orina que señalaste, más mamas poliquísticas, muy vinculado a este desorden y al hecho de que está incrementando, porque seguramente el estilo de vida no nos apoya, entre ellos la alimentación, ¿no? En ese núcleo arcuato de hipotálamo, donde comienza el eje de hormonas sexuales, hipotálamo, hipofisario gonadal, donde sensamos la energía corporal y autorizamos el permiso conductual energético para desarrollar cualquier actividad, el lugar donde tenemos más receptores de insulina y de leptina, cuando vemos evolutivamente la primera regla, la menarquia aparecía a los 16,5, 16,7 años, y el primer hijo venía no tan tarde, ¿no?, en la vida. Hoy por hoy la regla se anticipa, la media en España son 12,4 años,
Y el primer hijo, en ocasiones a los 30 y pico años, todavía no está presente, con lo cual, durante 20 años como poco, 250 ciclos menstruales como poco, generé una regeneración-degeneración rítmica, cíclica, repetitiva del endometrio, sin función biológica. En osteopatía, una de nuestras máximas es que la estructura gobierna y regula la función, pero cuidado, porque la función alterada va a desregular el soma, ¿no? Y por eso encontramos tantos desórdenes de características que he dicho antes, endometriomas, fibroadenomas, miomas y demás, en torno a 28, 30, 30 y pocos años, con repercusiones musculoesqueléticas derivadas desde ello, ¿no? Sí, señor. Punto número uno. Y punto dos, la comida, ¿no? Mucha grasa de mala calidad, mucha carga calórica, señalizando a ese núcleo arcuato hay energía de sobra y el eje hipotálamo hipofisario gonadal se activa precozmente. Pero ¿qué pasa? Que como la calidad de la grasa no es la mejor, la regulación del proceso inflamatorio no está bien ajustado y pues queda un proceso de inflamación de bajo grado y crónico allí, edema, congestiones varicosas en pelvis menor, edema en piernas, tendencia a lo que comentábamos, dolores locales y referidos, porque bueno, la inervación y el control vasomotor del sistema ginecológico, que ya después lo podemos chequear, es bien complejo, es bien amplio y magnifica la expresión de posibilidad de dolores en el sistema corporal, ¿no? Bueno, yo ahí quiero incidir, ¿no?, en esos dolores posibles musculoesqueléticos que, si bien en la zona lumbar también, esa pelvis que tú has dicho, esa zona lumbar, esos discos están muy señalizados por ese sistema inmunológico, por esos patógenos que migran hacia esa zona, ¿no?, discal, es el sistema inmune los que generan lo que tú has dicho, esa inflamación de bajo grado. Esto es lo que a nivel de las sinoviales, por un proceso aún sin nombre patológico, pero sí una disfunción, llamémosle autoinmune, donde esas sinoviales son muy sensibles a todo este tipo de inmunoglobulinas, etcétera, que migran y aparecen y generan estos procesos inflamatorios sin venir a cuento, ¿no?, sin un estrés mecánico justificando el proceso. Oye, Jaime, entonces, clínicamente, antes ya lo hemos dicho también, ¿vale? La boca, muy importante, de hecho hasta hay cándidas en la boca, bien. Entonces, cada vez que, otra pregunta más en nuestra anamnesis, ¿verdad? Oye, cuando te cepillas los dientes, ¿tienes sangrado de encías? En tal caso, señores, tienes directamente que pedir ayuda a un odontólogo experto en estos temas, porque él va a saber que efectivamente tienes una zona de barrera abierta y es lo que tú antes has descrito. Ahora, Jaime, cuando has dicho, venga, sintomatología, a ver si lo podemos desarrollar, que todavía tenemos un poquito de tiempo y es súper interesante. Sintomatología premenstrual y sintomatología menstrual y postmenstrual. Antes que lo has dicho, cuéntanos un poquito, a ver si lo podemos desarrollar. Bueno, porque este es uno de los... Perdón, porque a todo esto, oye, ¿debería doler la regla? O sí, claro, como... Bueno, pero eso es que, claro, me duele la regla porque a mi madre también le dolía y Claro, porque a claro. todo el mundo le duele, ¿no? Y entonces me tiene que doler la regla, ¿no? ¿Esto es así de normal o no, Jaime? Claro, ahí estábamos entrando en terreno pantanoso, ¿no? La verdad es que no debería, absolutamente no. La respuesta es contundente, no debería haber dolor de regla, ¿no? ¿Cómo debería? Claro, y no hay un gen para favorecer un dolor de regla, y aunque lo hubiera, si el estilo de vida es saludable, la posibilidad de que se expresara esa susceptibilidad genética, que es máximo el 5% de la posibilidad de gatillarse la patología, pues estaría silenciado, ¿no? Si el contexto vital lo favoreciera esta posibilidad. Entonces, una regla, ¿cómo debería ser? Pues digamos que 3 a 5 días de sangrado, ¿no? Los primeros 2 días más fuerte, más abundante, pero no, sin dolor, sin náuseas, sin diarrea, sin bajadas de la tensión, sangre roja, no marrón, no coágulos. Si empezamos a ver ya sangre marrón o coágulos, cuidado porque son signos de hiperestrogenismo.
o si la regla se pasa 6-7 días, durando 6-7 días, también cuidado porque son signos de hiperestrogenismo. Y este hiperestrogenismo nos invita a pensar que los receptores de estrógenos en el cuello uterino, en el istmo, en el miometrio, en el endometrio, van a generar señales de hiperproliferación. Y en el sistema ligamentario ginecológico, en estos ligamentos anchos, en los ligamentos suspensores de ovario, en los uterosacros, van a generar, como son tejidos hormonosensibles y hormonodependientes, una tendencia a que ese músculo liso del ligamento se espasme, ¿no? Y desde ahí, pues que nos fije las lumbares, la pelvis, las palas ilíacas, que se tenga que ajustar ahí la cadera, ¿no? O el sacro, y desde el sacro, pues mucha posibilidad de cadena lesional. Entonces, no debería haber sintomatología ni menstrual, ni premenstrual, ni en el pico ovulatorio, ¿no? Cuando ya viéramos que hay dismenorrea y posible dispareunia, dolor en las relaciones sexuales, en una postura sistemáticamente la misma, ahí sí que tendríamos que abordar que hay una posible disfunción, un bloqueo del útero en anteversión o en retroversión, y ahí tendríamos que trabajar, ¿no? Entonces, muy grosso modo, podríamos decir, para un diagnóstico diferencial que es clave, y esto, insisto, lo desarrollamos mucho más amplio en el seminario de la escuela, ¿no?, de formación completa de ginecología, en la parte tanto presencial como en el contenido colgado ya online. Ahí veríamos que cuando una chica tiene, digamos, dismenorrea, dispareunia, tendencia posible a infertilidad, edema varicoso en pelvis menor y dolor, cuidado, dolor referido al aparato musculoesquelético, 1 y 2 días antes del sangrado, que ya es el tiempo endometrial o menstrual, ya todo ese paquete de arterias espirales que han regenerado para engrosar el endometrio, ¿no?, porque el estrógeno es señal de prolifera ahí en el endometrio para aposentar el óvulo si hay fecundación. Pues si después, si no hay fecundación, se genera una necrosis, hemorragia, descamación y viene la regla. Pero si yo tengo una fascitis plantar, una tendinopatía aquilea, rotuliana, una contractura del piramidal, de isquios, de glúteo, un problema de sacroiliaca, unas migrañas, una discopatía, artropatía, más con este patrón, más frecuentemente manifestándose en estos términos, 1 y 2 días antes de la regla y los días de la regla, o problemas de piel, de pelo, de encías, dolor de hombro, migraña. Con este patrón, pensemos en mala calidad del proceso resolvente a nivel inflamatorio o el útero fijado. Y ahí tendríamos que trabajar. Si una chica me dijera que los signos clínicos que acabo de mencionar, más artropatía, tendinopatía, miopatía, discopatía, son con un patrón significativamente vinculado al tiempo premenstrual, varios días antes de la regla, entonces ya ahí tendríamos que pensar en otro tejido, que sería más el hígado. El hígado siempre de la mano con el intestino. Y vamos pensando en el simpático, en el parasimpático de estos tejidos, en la relación con el diafragma, en los captores posturales, modificando el efecto turgor, en las relaciones interviscerales, pero ahí es diferente, ahí no trabajaría directamente el tejido ginecológico, ¿no? Iría más al hígado. Cuidado porque una chica que tiene signos clínicos posparto o que tiene signos clínicos cuando entra en la menopausia, inflamación, osteoporosis, picos térmicos, cambios anímicos, sintomatología del túnel carpiano, cuidado, estrógeno muy alto, dolor, inflamación, hiperlaxitud e inestabilidad del tejido conectivo, ¿no? Cuando entro en la menopausia, posparto, cuando me va a venir la regla, pues más dolor articular, de tendones, que yo haga hallux valgus, ¿no?, juanetes, que se me caiga el retropié. Cuando es en la menopausia es porque el ovario envejeciendo se hace menos estrógeno a nivel superior, la hipófisis compensa produciendo más FSH, LH para hiperestimular al ovario a que mantenga la producción adecuada, habitual en su vida, de hormona para mantener caracteres sexuales femeninos, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta FSH y LH
niveles suprafisiológicos pueden generar una sobrecarga hepática. Si de base el hígado lo estuviera bien, no tengo signos clínicos, entro en la menopausia o posparto estoy muy bien, no tendría una neuralgia del pudendo sin daño biomédico, biofísico puro, un túnel tarsiano, una tendinopatía u otro, ¿verdad? Entonces, aquí sí que me gustaría destacar algo que afortunadamente puedo decir que puedo trabajar en clínica dando un alivio a mis pacientes que confían en mí y que, bueno, agradezco y trabajar desde este punto de vista, con este abordaje en el diagnóstico diferencial, me da un plus y esto se lo debo a la escuela, ¿no? Cuando veo que la sintomatología fuera siempre en el pico ovulatorio, los días de la fertilidad, aquí pienso en que tanto hipotálamo como hipófisis como ovario, en estos días de mayor patrón de expresión de actividad, necesitan buena movilidad, buen flujo nervioso, buen flujo arterial, buen retorno venoso linfático. Y voy a pensar en el neurovegetativo de estos elementos para trabajar allí, ¿no? Para regular. Claro. Pues por aquí van los tiros, ¿no, Luis? Claro. Fíjate, ahí tenemos a Jesús que nos está poniendo un caso clínico suyo, ¿no? Paciente con dolor en hombro derecho, con dermatomas C5, C6 o perdón, C4, C5 únicamente durante el ciclo menstrual. Tiene el diagnóstico de endometriosis. Pues es lo que acabas de nombrar, ¿no? Es lo que acabas de decir un poco. Y así es. Y fijaros el amplio concepto, ¿no? Bueno, y no es más que lo que la ciencia nos está hablando de la interdependencia regional, ¿vale? Desde el hígado, desde esos estrógenos libres, etcétera, etcétera, que tenemos que contemplar. Oye, y cuando nosotros recomendamos, fíjate que qué interesante, y reitero una frase tuya, ¿no? De antes, la dependencia de los ácidos grasos poliinsaturados con lo que funciona todo este sistema, bueno, en general todos, ¿no? Que es esa membrana bilipídica que tenemos a nivel celular, pero que concretamente a nivel ginecológico. Entonces, la alimentación y el que nosotros recomendemos simplemente unas recomendaciones nutricionales saludables, pescados grasos, aceite en crudo, aceite de oliva virgen, pero en crudo, no fritos, no procesados, etc. Joder, pues eso no es ningún tipo no nos metemos con los colegas nutricionistas ni dietistas, no es intrusismo profesional, son unas recomendaciones saludables, pero las tenemos que tener muy en cuenta en todos estos síndromes y síntomas a nivel ginecológico, ¿no, Jaime? Sí, sí, totalmente de acuerdo, Luis. Volviendo yo recuerdo una vez le dije a una chica, fue curioso, a mí me llamó mucho la atención, una amiga de mi mujer, estaban hablando y yo estaba en mi Nothing Box, en mi caja de la nada, ahí tranquilito, relajado, Pero tú y, pero tenemos eso, los hombres tenemos esa caja de la nada, ¿verdad? efectivamente, eso es muy testosterónico, ¿verdad? Digamos Sí, que los estrógenos, bien ajustados son, desde un punto de vista evolutivo, son gestión de los recursos del clan, ¿no? Los estrógenos bien ajustados son sinaptogénesis, neoneurogénesis, pensamiento en red, multitasking, esto es muy femenino, ¿no? Multitarea, hacer muchas cosas a la vez, dialogar, socializar, resolver antiinflamatorio, pero niveles pasados de rosca ya cambia el cuadro, ¿no? Dan conductas de pensar mucho, muchas cosas a la vez, pensamientos en espiral y tender al bloqueo, ¿no? Me claro. viene una paciente y yo le digo, de 0 a 10, ¿cuánto dolor tienes? Y si en vez de darme un número, empieza a contarme una película, una historia, y uff, aquí ya mal. Si la tercera pregunta que voy en esta línea toma un camino espiroide, digo, aquí hay mucho estrógeno, si la piel es seca, si el pelo es seco, si hay tendencia a hipotiroidismo, si hay hiperlaxitud o inflamación del tejido conectivo y sintomatología premenstrual, cuidado, la analítica no me lo tiene que contar todo, ya con esto puedo intuir que ahí pasa algo, ¿no? Y te digo, porque estaba yo ahí, mi mujer hablando con una chica y digo, hay una niña que sufre, ¿no? Escuché, mira, pregúntale a tu marido, le decía la amiga a mi mujer, si sabe lo que es una cosa que se llama Arnold Chiari. Digo, sí, yo sí sé lo que es esto, ¿no? Lo hemos estudiado mucho en cráneo, en raquis cervical alto y en la escuela, ¿verdad? Y digo, y dice, pregúntale a tu marido porque le han detectado a mi hija un Arnold Chiari. Y yo digo, a ver, una niña aquí que lo está pasando mal. Digo, a ver, ¿te puedo hacer varias preguntas íntimas?
dime hasta dónde puedo preguntar. Y me dice, sí, pregunta, ¿qué edad tiene tu hija? 12 años. ¿Cuánto tiempo tiene la sintomatología que tú señalas, que eran migrañas, ¿no? Me dice 2 años. Digo, ¿tu hija tiene la regla? Sí. ¿Cuánto hace? 2 años. Digo, muy listo yo no soy, pero si tiene las migrañas hace 2 años, la regla la tiene hace 2 años. Y bueno, yo digo, aquí seguramente hay algo, ¿no? Aquí posiblemente está pasando algo, mala resolución del proceso inflamatorio. Le digo, ¿por qué no le das omega 3? Porque a lo mejor el Arnold Chiari lleva ahí toda la vida Por y supuesto. pudiera ser un hallazgo radiológico casual, porque el impacto del estrógeno muy alto, cuidado, también son cervicalgias, son vasoespasmos de arterias vertebrovacilares, que eso nos puede dar cervicalgias, trapesalgias, occipitalgias, nucalgias, ¿eh? Y digo, pues si la chica está sufriendo migrañas 2 años, tiene la regla 2 años, hace 2 años que está así de mal, igual es esto. Le digo, dale omega 3. Y no me hizo ni caso, Luis. Pero ni caso, ¿eh? Digo, ¿será que llamo a servicios sociales? Porque digo, ¿qué le cuesta? ¿Qué le cuesta darle? Claro, porque es que esto es curioso. Una vez mi mujer me dice, mira, Jaime, me está oliendo la planta del pie. Yo no sé si es que me he torcido el pie o algo. Y yo dije, ah, ¿cuándo te viene la regla? Y me dijo, en un día o dos me tiene que venir. Pero ¿qué tiene que ver tu pregunta de la regla con este dolor del pie que tengo yo ahora hace un día o dos? Y digo, pues si mi mujer dice que no tiene nada que ver, Luis no tiene nada que ver. Y No dije, tiene nada, nada nada. que ver, Jaime. No Me tiene, tenías si no, que callar. ahí Pero está. al siguiente mes le pasaba lo mismo. Me estaba doliendo el pie, no sé qué he hecho. ¿Cuándo te viene la regla? Le dije, yo creo que mañana. Y yo creo que es el útero. Y me mira y dice, tú eres una guitarra de una cuerda sola. Y al tercer mes ya me dijo, uy, Jaime, me duele el pie. ¿Será que me puedes mirar qué tengo aquí en el útero, que algo no va? Claro, si a nuestra familia, ¿verdad? Que ven que estudiamos, que nos lo trabajamos, les cuesta manejarlo, les cuesta ubicarlo, tanto más a los pacientes. Por eso Sí, tenemos que tener un poquito de cintura, ¿verdad? Ser un poco sí. flexibles, porque ahí sí que hay un tema. Y otra cosa es cuando el paciente viene y le digo, que tienes dismenorrea y yo creo que esa sintomatología, cuidado, porque la diferenciación de la célula madre depende de la melatonina, por ejemplo, ¿no? Melatonina, las chicas tienen triple melatonina en el fluido ovárico que en el flujo sanguíneo. ¿Para qué? Para prevenir el daño oxidativo. Y una de las grandes sustancias de la diferenciación de célula madre en cualquier tejido primitivo es también un flavonoide que se llama cimicífuga racemosa, Hermosa. que también tiene que ver con desinflamar el hipotálamo. Pero es que además, si la insulina es muy alta, frena la diferenciación de células madre. Y si la insulina es muy alta, el eje somático, tenemos un hipotálamo con una hipófisis, con un hígado y un páncreas, ¿no? El hígado y páncreas producen IGF-1, Insulin-like Growth Factor tipo 1, que es una hormona que en niveles altos, que subirá por la leche, que subirá por el pan, los cereales, las pastas, etcétera, pasado de rosca. Y aquí vuelvo a los PowerPoint de Pablo Escrivá fantásticos en víscero endocrino y en diabetes. Los estudios a los que hace referencia que muestra es, comes un cuarto de kilo de carbohidratos en una semana y haces hiperuricemia, degeneración hepática, hígado graso no alcohólico y resistencia a la insulina. Cuando IGF-1 sube mucho, growth hormone liberado por la hipófisis baja. Growth hormone es la hormona de crecimiento, porque IGF-1 en señales, en niveles altos es prolifera, 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 no diferencias, anabolismo descontrolado, proinflamatorio, propatología, incluso Es, procáncer. Y growth hormone sería lo contrario, anabolismo controlado, diferenciar, regenerar, antiinflamar. Esto, si la insulina está mal, te lo cargas. No regeneras, no reparas, no cicatrizas ningún tejido, ni siquiera problemas de heridas en boca, heridas en una rotura fibrilar, un disco. Cuidado con todo esto, porque, y perdona Luis que me alargo, si yo estoy comiendo lo que no debo y daño el intestino, cuidado chicos que el intestino de largo son 6-7 metros, pero si lo expando son 500 600 metros cuadrados. Y si yo agredo 2 o 3 metros cuadrados como poco, porque cuando las cacas no son de calidad y hay hiperpermeabilidad intestinal, al menos 2 metros cuadrados de intestino está roto, el sistema inmune no va a abandonar este refugio, este lugar que está muy dañado,
para ir a reparar otro lugar de mi cuerpo. Entonces la insulina, cuidado, porque genera hipertrofia de órganos ginecológicos y de órganos baratos. En todos los mamíferos, después de la vida fértil, los órganos sexuales se atrofian y en el ser humano se hipertrofian. La próstata, quistes grandísimos ahí en los ovarios, miomas de kilos, son señal, claro. es mucha carga oxidativa y señal proinflamatoria por insulina y otros. Y efectivamente, Jaime, ese IGF-1 es hiper constante en la alimentación que tomamos. Todos los productos lácteos animal llevan esa IGF-1. Y es lo que tú has dicho, es proliferación enzima sin diferenciación. Esto es peligrosísimo. De hecho, esto en modelos animales está estudiado. Es decir, un tumor a nivel de ratas alimentadas con productos lácteos, con IGF-1, por tanto, lácteos animal, proliferan, desarrollan esa tumoración, ese cáncer, y esto ya es más que, vamos, determinadísimo. Entonces, decías antes que los pacientes no relacionan en muchas ocasiones todo este proceso. La evidencia o la medicina basada en la evidencia o medicina basada en hallazgos, mejor dicho, ¿no? Mejor traducido, nos viene a decir que uno de los pilares de dicha medicina basada en hallazgos es las expectativas del paciente. Entonces, cuando un paciente nos viene, en muchas ocasiones, evidentemente, pues en su sistema de creencias, pues está que mi dolor lumbar o mi dolor de rodillas es por alguna cuestión mecánica. Pues lo que decías de Gloria, ¿no? De tu mujer, y bueno, es que esto es normal y esto es constantemente. Claro, quitar y este sistema de creencias no podemos quitarlo así porque no tienes razón, la tengo yo porque yo lo digo. No, hay que explicarlo. Hay muchísimos pacientes, la mayor parte de ellos, que a su nivel intelectual, pero les tenemos que explicar estos ejes de los que tú estabas hablando de alguna forma para realmente que vean la relación, la interrelación que hay entre todos estos sistemas, todos estos mecanismos que le están produciendo el proceso fisiopatológico. Jaime, esto obvio que el estrés, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Pero un poquito, ahonda un poquito más sobre el estrés, sobre esos ejes de estrés, ese eje HPA, ese eje simpático, que también me está afectando de una forma brutal al sistema ginecológico. Ya no solo en los dolores musculoesqueléticos, dolores referidos que pueda ocasionar por la activación del simpático, por la propia activación del simpático, esto ya todos lo sabemos, genera a través de las catecolaminas, etcétera, genera la low grade inflammation. Estoy recordando ahora mismo 2016, Clinical Pain nos dice que la activación del simpático, la disfunción del eje simpático, esto es por estrés, estrés mantenido, no el estrés agudo, ya lo sabemos todos esto, el estrés mantenido por esa disfunción del eje simpático, esto está relacionado con lumbalgia crónica, lumbalgia de larga evolución. La activación de este eje determina la intensidad y la cronicidad de dicha lumbalgia, ¿no? Esto ya lo sabemos, pero también, Jaime, ya no solo por el eje simpático, sino qué más nos puede determinar en ese estrés en nuestro sistema ginecológico. Tú lo has dicho, Luis, hay un estudio que me llama mucho la atención, ya solo el título, Chronic Pain and Chronic Stress, Two Sides of the Same Coin, dos caras de la misma moneda, dolor agudo, o sea, dolor crónico y estrés crónico. ¿Cómo repercute el estrés a nivel ginecológico? Pues tú lo señalabas antes, ¿no? Esa parte de la educación neuropsicológica, explicar al paciente la cadena su disfunción al completo, ¿no? No aisladamente, sino
poniendo las cartas boca arriba, uniendo todas las islas, toda la cronobiografía de aparición de signos clínicos, mecanismos de acción, factores de riesgo, para que entienda. Y la mayoría de las veces, la gran mayoría de los pacientes ya por entender, por ese calmar ese estrés psicocognitivo y psicoemocional, ya va frenando esos ejes de estrés, ya va frenando esa inflamación de bajo grado pero crónica, ya va redistribuyendo la energía, ahí empieza la cura, si no, no hay nada que hacer. ¿Qué vemos en general para mejorar la sintomatología a nivel endometrial o la sintomatología vinculada al ciclo menstrual? Decíamos antes, en la fase inflamatoria necesitamos mucha prostaglandina, mucho leucotrieno, muchas sustancias, desde el omega 3, ¿no? Y omega 6 bien proporcionado. Pero en la fase de bajada regenerativa, ahí el cortisol tiene que ganar las catecolaminas, ¿no? Si el cortisol es muy alto, si hay una hipercortisolemia, se genera una resistencia al cortisol. Si a cada uno de nuestros oyentes, mañana por la mañana, yo les envío 300 WhatsApp, se van a saturar en 5 minutos o menos y me van a bloquear, ¿no? Pasa así con cualquier hormona, con la insulina, que veremos, ¿no? Hiperinsulinemia con resistencia a la insulina. Aquí con el cortisol, cuando es mucho, el receptor da un paso atrás, se desensibiliza y no dispara función la hormona. Y ahora el cortisol nunca gana. El macrófago nunca hace el switch de pro antiinflamatorio, el sistema inmune sigue activándose, no entra en juego las citoquinas antiinflamatorias, los linfocitos reguladores, el parasimpático no entra en juego, no reparo nada, ¿no? No reparo nada. Entonces, ¿qué vemos? Primero, a nivel ginecológico, estrés agudo que señalabas, sano, conocido, fisiológico, hormético, me da una plusvalía. Y es válido y lo puedo utilizar como estrategia terapéutica en los días de la mitad del ciclo menstrual, en mis días fértiles, en mi pico ovulatorio, generar algún estresor sano, ¿no? Que eso dispara el potencial reproductivo. El éxito reproductivo de una interacción sexual es el 2%. Entonces hay que repetir, hay que repetir, hay que repetir, y cuando hay un estrés agudo se multiplica en un factor 4, llegas a 8%. Por eso, lastimosamente, muchas mujeres cuando son abusadas, pues ahí sí que es más fácil que se queden embarazadas por el estresor agudo, ¿no? Nosotros utilizaríamos como estrategia, y está muy documentada, pasar un poco de sed, pasar un poco de hambre, una escapada, programar aquello que hace tiempo que tienes pendiente, pues ponerlo en esos días, cumplirlo. Cuando lo programas es dopaminérgico y cuando lo cumples es morfinérgico y apagas el sistema inmune. Y la dopamina es clave, Luis, como tú muy bien sabes, porque en ese hipotálamo, con ese núcleo arcuato, hay neuronas que regulan hambre, sed, que producen hormonas sexuales y hay neuronas dopaminérgicas. Va todo linkado ahí, Fíjate, va todo de la mano. y perdóname, en este sentido yo creo que todos hemos tenido algún conocido en el que no me quedo embarazada, no me quedo embarazada, no me quedo embarazada, ¿vale? He hecho de todo, no me quedo embarazada, termino en los papeles, en la gestión, ¿no?, de la adopción, me marcho a X país. Sí. ¡Wow! Es lo que tú acabas de decir. Ya estoy con los papeles de la adopción. ¡Wow! Y me conceden un bebé, un niño, niña, donde sea, y en el país que sea y tal. Dopaminérgico por el tema, y voy al país, me dan al bebé, ya estoy, y me vengo en el avión embarazada. Sí, Yo sí, creo que sí, sí. todos hemos tenido algún caso de estos, ¿no? Algún paciente Y así. es el Sí, sí. eje que estás clavando, Jaime, completamente. Así es. Al revés, el estrés crónico no solo hace que ya no seas fértil, sino que no inviertas en el tejido reproductivo, ¿verdad? Porque si tengo un estrés crónico, se me va la libido, se me va la capacidad de regenerar el endometrio, cualquier tejido a nivel ginecológico, ¿no? Si yo tengo un estrés, da igual que sea biorrítmico, tú has dicho los ritmos circadianos, turnos rotatorios de trabajo, o físico, o psicoemocional, o psicosocial, la suegra que amenaza que viene a pasar las navidades en casa, o psicocognitivo, psicosexual, da igual el origen, es como que te persigue un león. No hay diferencia entre un león real y uno virtual. Entonces ahí lo bonito sería que te persiga un león y tú te dedicaras a invertir energía en reproducirte en ese momento, o a descomponer hormonas sexuales, o incluso a digerir o a desintoxicar. Por eso yo no mejoraré la función biotransformante, metabólica, hepática,
si no quito el león del medio. Por eso cuando hay sintomatología premenstrual, posparto o perimenopausia y hay que ir al hígado y al intestino, cuidado que la primera técnica no solo va dirigida al hígado, hay que ir quitando el elemento estresante y hay que mejorar la sensibilidad a la insulina, Ujú. porque si no, en cualquiera de esos dos casos, el hígado solo produce glucosa. El resto de funciones, el hígado es un órgano muy macho, puede hacer 500 cosas, pero de una en una. Y si Sí. hay un león, solo produce gluconeogénesis. Y en este sentido, Luis, en este sentido, déjame por No, 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 favor, sigue, para sigue. aquí me llamó mucho la atención, hay un grupo de finlandeses, el grupo de Numenma, de Lauri Numenma, es interesante, a quien le guste el asunto, han cartografiado todas las emociones corporales, Luis, todas las emociones. Y se ve que en la mayoría de emociones negativas, el reparto energético y por ello sanguíneo de diafragma para abajo no va, se pierde. No hay sangre al abdomen, al suelo pélvico, a la esfera ginecológica ni a las piernas, porque si me persigue un león no correré sempiternamente porque me coge, tengo que trepar, que es la línea de supervivencia, es vertical. Y por eso, también enganchando y por eso vemos muchos desórdenes claro, cuando no hay energía a los músculos de las piernas, la consecuencia final, que son contracturas, porque un músculo sin energía se contrae y lo vemos en alguien que ha muerto y que presenta un rigor mortis. Hay una rigidez cadavérica post-mortem, porque contraer es gratis. En este sentido, otra vez con el estrés, ¿qué vemos? Vemos que donde comienza la producción de hormona sexual arriba en el núcleo arcuato hipotálamo, ese grupo de neuronas se llaman KISS, se llaman KISS neurons, KISS que tiene que ver con beso, ¿no? KISS, con oxitocina, con cariño, con seguridad, con protección. Y llama la atención porque el PAG, lo que se llama en inglés PAG, periaqueductal gray, la sustancia gris periaqueductal, no solo inerva vagina, útero, vejiga, que tú señalabas antes también, y el intestino, sino que inerva el suelo pélvico, Sí. los aductores, los isquios, los aductores, el diafragma, el psoas, el control nociceptivo, el control cardiovascular, la musculatura de la mímica, de la fonética, rotatoria del cuello, ese PAC produciendo opioides se regulariza en virtud del bagaje de seguridad y protección que yo tenga o del contexto amenazante o peligroso en el que esté. Por eso por eso vemos muchos, las mujeres que van juntas al baño, ¿verdad? Con perdón que suena así un poco chocante, pero tiene que ver con relajar esfínteres, no es tan fácil como cuando no hay seguridad, protección, oxitocina, apoyo social, la espalda cubierta, muchos niños que empiezan a ir al colegio, se separan de papá y mamá, primer momento luxante vital, y empiezan ahí con enuresis nocturna, ¿no? Las relaciones sexuales para que va todo mejor, relajar aductor, isquiotibial, esfínter, suelo pelviano, lo mismo. Seguridad, protección. Y entonces encuentro en muchos chicos y chicas contracturas crónicas de isquiotibial, de cadena posterior del miembro Total, inferior, de total, aductor, cuando total. están. Y tú lo ves, Luis, ¿cuántos pacientes tenemos en consulta que uno dice, yo no sé realmente a qué ha venido a que alguien le mire, a que alguien le toque, a que alguien le escuche? Y eso es clave porque la cuestión es quién en su contexto no le mira, no le toca, no le escucha. La pareja, el padre, la madre, el entrenador, el maestro, los amigos. Por eso, en muchas ocasiones, multiplicar estos vínculos y seguridad y protección ayuda. Y repito, aunque de la lata, reclutar el parasimpático nos va a ayudar mucho, pero, y vuelvo a la dichosa insulina, el parasimpático no termina de ir del todo bien si la insulina está mal ajustada, porque cuando la glucosa es muy alta, se generan subproductos de la glucosa, que es sorbitol, que se tapona en las paredes de las arterias y dificulta la oxigenación y daña incluso los vasa nervorum, también de cualquier nervio autonómico y periférico pequeño, pero también del vago, Sí. y deja de funcionar bien, deja de funcionar bien. Y Entonces, recuerdo, y te lo dice, no me acuerdo qué autor, en el 2018, el tono vagal modula el sistema inmune y regula esa inflamación de bajo grado crónica. Por tanto, la estimulación vagal, el trabajo vagal, muchos habéis preguntado en el chat, oye,
¿qué puedo hacer, ¿no?, ante todos estos cuadros clínicos, etcétera? Evidentemente, fijaros bien, y no sé, por terminar, Jaime, que ya estamos en hora, ¿no? Pero por ir terminando, decir, oye, unas recomendaciones. Antes Jaime ha dicho que clarísimamente la alimentación influye en la fisiología de las hormonas sexuales. Entonces, una alimentación rica en vegetales, rica en carotenos, que haya muchos colores, rica en en pescados, sobre todo azules con omega 3, ácidos grasos poliinsaturados, ácidos grasos como podemos tenerlo en el aguacate, que además modula la respuesta inflamatoria postpandrial, en mariscos, el marisco es una fuente fantástica, huevo, no nos puede faltar, yo sé que tú eres un enamorado del buen huevo, ¿no? Bueno, eso, ritmos circadianos, chicos, el dormir, una alteración del sueño, Jaime antes ha hablado de las chicas tienen mayor carga de melatonina, etcétera, etcétera. El dormir, la regulación del sueño, el tener un buen ciclo del sueño, también evita este proceso de neuroinflamación, ¿vale? Por tanto, control de esa glucosa, control de estrógenos libres, control de ese sueño. Fíjate qué interesante, tenemos las heces, literal, como un elemento diagnóstico, medidor, ¿no? Esas, según la escala de Bristol, unas heces compactas, con forma, bien formadas, productivas, diarias, por supuesto, nos estarían diciendo, bueno, va una buena salud, ¿no? Ejercicio físico. El ejercicio físico modula el proceso proinflamatorio. Cuidado, antes has dicho tú estrés, un estrés, bueno, el estrés en relación con esto, ¿no? Bueno, cuidado que también nos hemos encontrado, me consta que tú también, Jaime, en clínica, esta paciente que se tira toda la mañana haciendo actividades deportivas de alta intensidad. Cuidado, que el deporte en exceso también es un estresor que tenemos que estar muy bien preparados para tolerarlo, porque si no me va a hacer unos efectos deletéreos. No me equivoco, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí, correcto. Estoy totalmente contigo en la síntesis final que has hecho. Has generado ya todo el marco donde nos meteríamos a trabajar. Y efectivamente, cualquier estrés de cualquier naturaleza, repito, físico, bioquímico, psicosocial, psicoemocional, psicocognitivo, psicosexual, biorrítmico, psicosexual entendido como disfrutar del cariño, del abrazo, de la compañía, ¿no? De todo este tipo de cosas. Eso juega un rol clarísimo, un estrés bioquímico, hablando de la flora intestinal, que tú has dicho que podemos modular con coco, con aguacate, con ácidos grasos y que generan sustancias antiinflamatorias, que hacen neoneurogénesis, inmunomoduladoras. Y el deporte, claro, también el veneno es la dosis, ¿no? Como se dice por allí. ¿Qué sería la clave aquí? Pues tener en cuenta que tenemos un paquete de músculos que son, depende del kilo, el peso de cada persona, entre 25 y 30 kilos de paquete muscular. Cuando todo ese paquete muscular se pone a trabajar en tiempo y forma, sin pasarse de rosca, modula la baja al sistema inmune. Entonces, cuando yo me pongo a hacer ejercicio de forma global, el sistema inmune ve muy mermado el acceso al flujo energético y tiene que bajar su patrón de captación de energía, y los fenotipos económicos baratos del sistema inmune son antiinflamatorios. El sistema inmune da un paso atrás y se torna antiinflamatorio, porque en un contexto evolutivo, cuando buscábamos, que era dopamina para regular hambre, para regular sed, para regular hormonas sexuales, el sistema es impensable que el sistema inmune esté activo con fenotipos proinflamatorios, porque no hay una buena distribución energética. ¿Qué es lo que vemos aquí con un montón de pacientes? Pues que se pasan de rosca con el deporte y si es estrés crónico ya el flujo energético se va. Y lo vemos, por ejemplo, en culturistas que se ponen hasta arriba de los bodybuilding estos, que se aplican chutes de testosterona,
los niveles son suprafisiológicos e inhiben la libido, inhiben el potencial reproductivo. Cuidado porque si nuestra paciente, si la chica es mujer, digamos mujer muy estrogénica, cuando se estrese por la ruta que sea, por el deporte, porque se pasa de rosca allí, por un impacto emocional importante, y cuidado, porque las enzimas que degradan hormonas sexuales son las mismas que degradan hormona de estrés. ¿Eh? Entonces, cuidado porque si la mujer es mujer, digamos así, muy estrogénica, cuando se estresa, ¿qué tendrá? Más dolor, más sangrado, más días, hipermenorrea o sangrados a mitad del ciclo. Mi mujer me mira y solo con mirarme ya se estresa, o que yo empiece a hablar ya se estresa y le baja la regla a mitad del ciclo. Gloria, te saludo, espero que no me estés viendo. Y al revés, cuando la mujer es más, digamos que hay más testosterona en esa mujer, también hay chicos muy testosterónicos o muy estrogénicos, ¿verdad? Cuando la mujer es más testosterónica y se estresa, sufre o tiende a sufrir lo contrario, oligomenorreas o incluso amenorreas, o menos cantidad de días y menos cantidad de flujo, ¿no? Oligomenorreas son menos de 9 ciclos por año, ¿no? Y amenorreas que se me va completamente la regla, porque si tengo mucho estrés y es crónico, no puedo simultáneamente dirigir el flujo energético, el caudal energético a los dos sistemas. El eje HPA y el HPG de estrés y reproductivo son incompatibles en el sentido crónico. Si invierto en mí, en inflamar y en regenerar yo, no puedo simultáneamente invertir en el tejido ginecológico. Y por eso el eje reproductivo tiene el mayor patrón de expresión de pulsos de noche, y el eje de estrés es más diurno, ¿no? Sí. Muy bien, Jaime, pues nos vamos de hora, tío. Oye, tenemos que hacer otro, ¿vale? Para hablar, porque se nos han quedado aquí temas para aburrir, ¿vale?